Imagina que, de repente, un día Dios te habla y te dice: deja tu tierra, deja tu hogar, deja todo lo que conoces y sigue un camino desconocido, porque tengo un plan más grande para ti. ¿Qué harías? ¿Tendrías el valor de abandonar tu vida, tu estabilidad y todo lo que conoces, solo por una promesa? Esto es exactamente lo que le pasó a Abraham. Hasta ese momento, él era un hombre común viviendo en Ur de los Caldeos, una ciudad próspera llena de riquezas, cultura y tradiciones. Era una civilización avanzada, con templos, mercados bulliciosos y casas bien establecidas. Para la gente de su tiempo, vivir en Ur era lo mejor que podía pasarles. Pero entonces, Dios irrumpe en la vida de Abraham y le da un llamado que cambiará el curso de la historia. Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Génesis 12, 1. Es un llamado radical. Dios no le da detalles, no le muestra un mapa, ni le dice exactamente cómo será el futuro. Solo le da una promesa. Dios no solo le dice que se vaya, sino que le entrega una de las promesas más importantes de toda la Biblia. Haré de ti una gran nación, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Génesis 12, 2. Esta no es una promesa cualquiera. Dios le está diciendo a Abraham que, aunque ahora no tiene ni hijos ni un reino, su descendencia será innumerable y su nombre será recordado por generaciones. Pero hay un problema. Abraham ya no es joven, tiene 75 años. Su esposa, Sara, es estéril. La idea de tener descendencia y una gran nación suena completamente imposible desde el punto de vista humano. Este es el punto clave de la historia. Abraham tiene dos opciones: quedarse en su zona de confort, en la seguridad de Ur, en la vida que conoce, y olvidar la promesa de Dios. Confiar en la voz de Dios, aunque no tenga evidencia de que todo saldrá bien. Es una decisión que marcará el destino del mundo. Y lo que hace es sorprendente. Sin dudar, sin preguntar por qué o cómo, Abraham obedece y deja todo. Aquí es donde comienza la historia épica de un hombre que cambió la humanidad para siempre. Abraham ha tomado su decisión. Ha decidido creer en Dios. Ha decidido dejarlo todo atrás. Su hogar, su familia, su tierra, sus comodidades, sus certezas. Y ahora se pone en camino hacia un destino desconocido. Pero antes de continuar, comenta amén y suscríbete. Aquí es donde comienza realmente el viaje de fe. Imagínate este momento. Abraham está de pie en la entrada de su casa. A su alrededor, todo lo que ha conocido durante 75 años. Su hogar, su gente, sus recuerdos. Los mercados bulliciosos de Ur, los templos, los caminos de piedra. Todo lo que le es familiar está frente a él. Pero ahora debe dar la espalda y dejarlo atrás. Sara, su esposa, lo mira con una mezcla de emoción y temor. Lot, su sobrino, ajusta sus pertenencias. Los sirvientes murmuran entre ellos. ¿A dónde vamos?, pregunta uno. No lo sé, responde Abraham. ¿Cuánto tiempo estaremos viajando?, pregunta otro. No lo sé, responde Abraham otra vez, porque la realidad es que Dios no le ha dado un mapa, solo una promesa, y aún así, decide confiar. Es fácil decir que creemos en Dios, pero cuando Él nos pide que demos un paso sin ver el camino completo, ahí es cuando realmente se pone a prueba nuestra fe. Abraham no tiene idea de a dónde lo lleva este camino. No tiene garantías, ni señales claras. Solo una cosa lo sostiene: Dios ha hablado. Y eso es suficiente para él. Con un último vistazo a Ur, da el primer paso. Y con ese paso, cambia para siempre la historia de la humanidad. El viaje no es fácil. El desierto es implacable. El sol quema. El polvo cubre sus ropas. La incertidumbre pesa sobre el grupo. Los sirvientes comienzan a murmurar. Sara lo mira con preguntas en los ojos. Lot, su sobrino, se pregunta si hicieron lo correcto. Las dudas comienzan a filtrarse. ¿Y si nos hemos equivocado? ¿Y si esta no era la voz de Dios?
¿Y si no hay tierra prometida esperándonos? Pero Abraham no retrocede, porque la fe no es tener todas las respuestas, sino seguir caminando cuando no las tienes. Finalmente, después de meses de viaje, llegan a Canaán. El momento ha llegado. Dios le prometió esta tierra, pero hay un problema. Canaán ya está habitada. Otros pueblos viven allí. Hay ciudades, fortalezas, reyes poderosos. No hay un cartel que diga bienvenido, Abraham. Aquí es donde muchos habrían dudado. Dios me prometió esta tierra, pero ya está ocupada. ¿Cómo puede ser esto posible? Pero en lugar de quejarse o desilusionarse, Abraham levanta un altar. Ahí, en medio de una tierra que aún no le pertenece, adora a Dios. Porque aunque aún no ve la promesa cumplida, cree que Dios la cumplirá. Abraham ha llegado a la tierra prometida. Dios dijo que esta sería su herencia, el lugar donde su descendencia se multiplicaría como las estrellas. Pero algo inesperado sucede. Una gran sequía cae sobre la región. No hay comida, no hay agua, no hay provisión. La tierra que Dios le prometió parece incapaz de sostenerlo. ¿Cómo se siente recibir una promesa y que, en lugar de bendición, lo primero que llegue sea una prueba? Este es el dilema de Abraham. Dios lo ha traído hasta aquí, pero ahora parece que la tierra no puede sostenerlo. ¿Qué debe hacer? ¿Esperar y confiar en que Dios proveerá? ¿O buscar una solución por su cuenta? Él elige lo segundo. Decide bajar a Egipto. Abraham mira a su pueblo. Sara está preocupada, Lot inquieto, los sirvientes hambrientos. No quiere que su gente sufra. Y Egipto parece una gran solución. Egipto, en esa época, era un imperio próspero. Sus campos aún tenían alimento. Pero aquí hay un problema. Dios nunca le dijo que fuera a Egipto. Él había prometido Canaán. Pero cuando las cosas se pusieron difíciles, Abraham decidió buscar una solución fuera de la promesa de Dios. ¿Cuántas veces hacemos lo mismo? Dios nos da una promesa, pero cuando las circunstancias parecen contradecirla, intentamos tomar atajos. Buscamos salidas fáciles, en lugar de confiar en que Dios cumplirá su palabra. Este es el dilema de Abraham. Cuando Abraham y su pueblo llegan a Egipto, se enfrenta a un nuevo problema. Sara, su esposa, es una mujer hermosa. Abraham sabe que los egipcios son poderosos y temibles. Y surge el miedo. Si los egipcios ven a mi esposa y saben que es mía, podrían matarme para quedarse con ella. El miedo hace que Abraham tome una decisión desesperada. Sara, di que eres mi hermana. Sí, Abraham miente. Decide protegerse con una mentira, en lugar de confiar en que Dios lo protegerá. ¿Te das cuenta? El mismo hombre que dejó todo por fe ahora está siendo vencido por el miedo. Y cuando tomamos decisiones basadas en el miedo, las cosas se complican. Lo que Abraham no imaginó es que su mentira atraería la atención del faraón. Cuando los egipcios ven a Sara, la llevan al palacio real. Sara es llevada como parte del harén del faraón. Abraham, el hombre que fue llamado a ser padre de una gran nación, ahora está viendo cómo su esposa es separada de él. La promesa de Dios está en peligro. Si Sara queda atrapada en el palacio de Faraón, ¿cómo podrá Dios cumplir su promesa de darle descendencia? Pero Dios es fiel, incluso cuando fallamos. Envía una plaga sobre Egipto. El faraón se da cuenta de que ha tomado a la esposa de Abraham y lo confronta. ¿Por qué me mentiste? Le dice el faraón. Toma a tu esposa y vete de aquí. Abraham y su pueblo salen de Egipto, con riquezas y provisión. Dios lo protegió, a pesar de su error. Pero aquí hay una gran lección. Cuando confiamos en nuestra propia lógica en lugar de la palabra de Dios, nos metemos en problemas innecesarios. Si Abraham hubiera confiado desde el principio, Dios lo habría sostenido en Canaán, incluso en medio del hambre. Pero tomó un atajo, y ese atajo casi lo destruye. ¿Cuántas veces hacemos lo mismo? ¿Cuántas veces dejamos la promesa de Dios porque las circunstancias parecen difíciles? Después de su experiencia en Egipto, Abraham regresa a Canaán, pero esta vez vuelve más rico. El faraón, temeroso del Dios de Abraham,
Le permitió salir con gran cantidad de ganado, siervos y riquezas. Dios lo había bendecido, a pesar de su error. Sin embargo, más bendición también significa más desafíos. Y aquí surge el siguiente gran conflicto en la vida de Abraham. Abraham no había viajado solo a la tierra prometida. Con él estaba su sobrino Lot. Desde el principio, Lot había acompañado a su tío, confiando en su liderazgo y en la promesa de Dios. Pero ahora, con tantas riquezas, la tierra no era suficiente para los dos. El ganado de Abraham y el de Lot crecieron tanto que los pastores comenzaron a pelear entre sí. Había disputas por los pastizales, por los pozos de agua, por los mejores territorios. Lo que comenzó como un viaje de fe se estaba convirtiendo en un conflicto familiar. ¿Cuántas veces sucede lo mismo en nuestras vidas? Pedimos bendiciones a Dios, pero cuando llegan nos traen nuevos desafíos. Aquí estaba Abraham en la tierra prometida, pero enfrentando una crisis con su propia familia. Abraham tenía todo el derecho de escoger primero. Dios le había prometido la tierra a él, no a Lot. Pero en lugar de pelear, en lugar de aferrarse a su derecho, Abraham elige la paz. Se acerca a Lot y le dice: «No quiero que haya pleitos entre nosotros. Somos familia. Mira la tierra delante de ti. Escoge el lugar al que quieras ir, y yo tomaré el lado contrario». Abraham pudo haber impuesto su autoridad, pudo haber exigido quedarse con la mejor parte, pero en cambio, decidió confiar en Dios. Sabía que no importaba a dónde fuera, Dios cumpliría su promesa. Aquí vemos una gran lección. Cuando confiamos en Dios, no necesitamos aferrarnos a las cosas. Él siempre proveerá. Lot vio la oportunidad y la tomó. Levantó la vista y vio las llanuras verdes del Jordán. La tierra parecía fértil, próspera, llena de oportunidades. Pero había algo que Lot no consideró. Esa tierra, que parecía tan prometedora, estaba cerca de una ciudad peligrosa, Sodoma. Una ciudad conocida por su maldad, su corrupción y su alejamiento de Dios. Pero Lot no pensó en el peligro espiritual, solo vio la ventaja material. Vio riqueza, vio comodidad, vio una oportunidad. Así que decidió establecerse allí. Mientras Abraham confiaba en Dios, Lot confiaba en lo que veía. Y eso lo llevaría a un destino muy peligroso. Después de que Lot se aparta, Dios vuelve a hablar con Abraham. Levanta la vista, Abraham. Mira hacia el norte, el sur, el este y el oeste. Toda esta tierra que ves, te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Kenkel. Abraham acaba de ceder el mejor terreno a Lot, pero Dios le dice que toda la tierra sigue siendo suya. Esto nos enseña algo poderoso. Cuando confiamos en Dios y elegimos la paz, Él se encarga de nuestro futuro. La historia de Abraham y Lot no termina con su separación. Aunque Lot eligió las tierras fértiles del Jordán, su decisión lo llevó a un lugar peligroso, cerca de la ciudad de Sodoma, un lugar lleno de pecado y corrupción. Poco tiempo después, estalla una guerra en la región. 4 poderosos reyes, liderados por Kedorlaomer, se unieron para invadir y conquistar a 5 reyes de las ciudades-estado, entre ellas Sodoma y Gomorra. Era un enfrentamiento desigual. Las fuerzas de Kedorlaomer eran temidas y conocidas por sus victorias anteriores. No solo buscaban derrotar a sus enemigos, sino también saquear y llevarse cautivos. Entre los prisioneros tomados por los ejércitos invasores estaba Lot y su familia. Lot, quien había elegido lo que parecía el mejor terreno, ahora se encontraba en una situación desesperada. Todo lo que había ganado se lo habían arrebatado en un instante. Cuando Abraham escucha la noticia de que Lot ha sido capturado, no duda ni un segundo. A pesar de que Lot había elegido separarse de él, Abraham sigue siendo un hombre de corazón generoso y lleno de amor. No se quedó de brazos cruzados pensando, él eligió su propio camino, ahora que se las arregle solo. En lugar de eso, Abraham actúa con valentía y decisión. Bombilla, aquí vemos otra faceta de Abraham. No solo era un hombre de fe, sino también un hombre dispuesto a pelear por aquellos que amaba. Abraham no era un rey ni tenía un ejército masivo,
pero reunió a 318 hombres entrenados que estaban bajo su servicio. Estos hombres eran leales a Abraham y confiaban en su liderazgo. Aunque eran pocos en comparación con los ejércitos de los 4 reyes, Abraham sabía que Dios estaba con él. Imagina esta escena. Abraham, un hombre ya mayor, liderando personalmente a sus hombres bajo la luz de las estrellas, con determinación en sus ojos y confianza en el Dios que le había prometido protección. No se trataba de cuántos eran, sino de quién estaba a su lado, el Dios Todopoderoso. Abraham planeó un ataque estratégico. En lugar de enfrentarse directamente al ejército enemigo durante el día, atacó por la noche. Dividió a sus hombres en grupos, creando confusión entre las tropas enemigas. Este movimiento audaz fue un éxito rotundo. Los ejércitos invasores, confiados en su superioridad numérica, no esperaban un ataque tan bien coordinado. Abraham y sus hombres derrotaron a los 4 reyes y recuperaron no solo a Lot y su familia, sino también todas las posesiones y prisioneros que habían sido tomados. Abraham regresa como un héroe, pero no permite que la victoria lo llene de orgullo. Al volver, es recibido por Melquisedec, el rey de Salem, quien también era sacerdote del Dios Altísimo. Melquisedec bendice a Abraham con estas palabras: «Bendito sea Abraham por el Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tus manos». En un acto de gratitud, Abraham da a Melquisedec una 10ª parte de todo el botín recuperado. El rey de Sodoma, agradecido por lo que Abraham había hecho, le ofrece quedarse con todas las riquezas recuperadas. Pero Abraham rechaza la oferta con firmeza. «He jurado al Señor, Dios Altísimo, que no tomaré ni un hilo ni una correa de sandalia, para que no digas, yo enriquecí a Abraham». Abraham no quería que nadie pensara que su prosperidad provenía de los hombres. Sabía que todo lo que tenía venía de Dios. Este episodio nos enseña varias lecciones profundas. El amor y la lealtad trascienden los conflictos. A pesar de sus diferencias, Abraham nunca dejó de amar a Lot. La verdadera valentía proviene de la fe. Abraham enfrentó un enemigo más fuerte, pero confiaba en que Dios lo respaldaba. La humildad en la victoria es clave. Abraham no se dejó llevar por la ambición, ni aceptó riquezas que pudieran empañar el propósito de Dios en su vida. La dependencia total en Dios. Abraham siempre reconoció que su éxito y sus bendiciones venían del Dios Altísimo. El rescate de Lot y la victoria de Abraham marcaron un capítulo decisivo en su vida, pero el propósito de Dios iba mucho más allá de esas batallas. Abraham, aunque rico en ganado, tierras y sirvientes, seguía sin tener lo que más anhelaba: un hijo, un heredero. La promesa de Dios aún no se había cumplido, y los años seguían pasando. Fue en medio de esta incertidumbre que ocurrió uno de los eventos más importantes de su historia. Dios renovó su pacto con Abraham, un pacto eterno que cambiaría no solo su vida, sino el destino del mundo entero. Imagínate la mente de Abraham durante este tiempo. A pesar de todo lo que había logrado, una sombra de duda comenzaba a crecer. Él ya no era joven. ¿Sería posible que Dios cumpliera su promesa de darle un hijo? En su soledad, Abraham miraba las estrellas. Quizás recordó las palabras que Dios le había dicho: «Dejarás tu tierra y a tu familia, y yo haré de ti una gran nación». Había obedecido. Había salido de Ur y dejado todo atrás. Pero, a medida que el tiempo avanzaba, el silencio de Dios se hacía más pesado. ¿Has estado alguna vez en esa situación? Cuando sientes que has hecho todo lo que se te pidió, pero las respuestas parecen no llegar. Abraham conocía ese sentimiento, y aún así, su fe permanecía firme. Una noche, Dios se le apareció en una visión. Le dijo: «No temas, Abraham. Yo soy tu escudo y tu recompensa será grande». Pero Abraham, en su humanidad, expresó su duda. «Señor, ¿de qué me sirven todas tus promesas si no tengo un hijo? ¿Acaso mi siervo Eliezer heredará todo lo que tengo?». Esta era una declaración sincera, un clamor del corazón de un hombre que había esperado durante años. Y entonces,
Dios respondió de una manera que cambiaría para siempre la perspectiva de Abraham. No será tu siervo quien te herede. Un hijo que saldrá de tu propio cuerpo será tu heredero. Dios lo llevó afuera y le mostró el cielo nocturno. Mira las estrellas, le dijo. Cuenta las estrellas, si puedes. Así será tu descendencia. La respuesta de Abraham fue sencilla pero poderosa. Creyó. No pidió pruebas, no demandó garantías. Simplemente aceptó la palabra de Dios como verdadera, incluso cuando parecía imposible. En ese momento, algo extraordinario sucedió, y Dios le contó su fe como justicia. Esto marcó un antes y un después en la relación de Dios con la humanidad. La justicia no provenía de obras o sacrificios, sino de la fe, de confiar en Dios completamente. Esta misma fe es la base de la relación que millones de personas tienen con Dios hasta el día de hoy. Dios, al reafirmar su promesa, llevó a cabo un pacto solemne con Abraham, un ritual que era común en la antigüedad, pero que en este caso estuvo lleno de simbolismo divino. Le pidió a Abraham que trajera animales específicos, una becerra, una cabra, un carnero, una tórtola y un pichón. Abraham los partió por la mitad, siguiendo las costumbres de los pactos en su tiempo. Después de prepararlos, algo inesperado sucedió. Abraham cayó en un profundo sueño, y un gran temor se apoderó de él. En ese sueño, Dios habló nuevamente, revelándole lo que sucedería con su descendencia. Tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no será suya. Serán esclavizados y maltratados por 400 años. Pero yo los juzgaré, y después saldrán con gran riqueza. Dios no solo prometió un futuro glorioso, sino que también le mostró las dificultades que sus descendientes enfrentarían. En el momento culminante del pacto, algo extraordinario ocurrió. Una antorcha ardiente y un horno humeante aparecieron y pasaron entre los animales divididos. Este acto simbolizaba que Dios mismo estaba sellando el pacto. En los tiempos antiguos, ambos participantes de un pacto caminaban entre los animales partidos, indicando que cumplirían su palabra bajo pena de muerte. Pero en este caso, Abraham no caminó. Solo Dios pasó entre las partes, mostrando que el cumplimiento del pacto dependía únicamente de él. Este fue un momento trascendental. Dios estaba comprometiéndose incondicionalmente con Abraham y su descendencia. El pacto de Dios con Abraham no era solo acerca de un hijo o una tierra. Era mucho más grande. Era un pacto eterno que establecía a Abraham como el padre de una multitud de naciones. Dios le prometió: a ti y a tus descendientes les daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río Eufrates. Este pacto no solo impactaría a Abraham, sino que sentaría las bases para la llegada de Jesús y la redención de toda la humanidad. La fe de Abraham en este momento fue un punto de inflexión en la historia de la humanidad. Él creyó en lo que no podía ver. Confió en Dios cuando todo parecía imposible. Este acto de fe no solo aseguró la promesa para él, sino que también abrió la puerta para que generaciones futuras experimentaran el amor y la fidelidad de Dios. El camino de Abraham, lleno de pruebas, desafíos y lecciones, culmina en un legado que trasciende generaciones. Aunque el hombre que una vez salió de Ur con fe en lo desconocido no vio la totalidad de la promesa cumplida en su vida, su historia se convirtió en un faro de esperanza para toda la humanidad. Finalmente, Dios cumplió la promesa que parecía imposible. A pesar de la avanzada edad de Abraham y Sara, nació Isaac, el hijo prometido. Este no fue solo un acto de amor, sino una demostración tangible de que Dios siempre cumple su palabra. Isaac fue más que un hijo. Fue el comienzo de la gran nación que Dios había prometido. A través de él, el linaje de Abraham se extendería, y su descendencia se multiplicaría como las estrellas del cielo y la arena del mar. Pero la historia de Abraham no termina con Isaac. La promesa de Dios era mucho más grande. No se trataba solo de una nación física, sino de un propósito espiritual que abarcaría a toda la humanidad. Abraham es reconocido no solo como el padre de la nación de Israel, sino también como el padre de la fe. Su confianza inquebrantable en Dios es un ejemplo que ha inspirado a millones de personas a lo largo de los siglos.
Su pacto con Dios no fue exclusivo para su tiempo, sino que estableció un camino hacia la redención. A través de su descendencia vendría Jesús, el Salvador del mundo, quien reconciliaría a la humanidad con Dios. La fe de Abraham no fue simplemente para él, sino para todos los que, como él, eligen confiar en las promesas divinas, incluso cuando parecen imposibles. Hoy, la historia de Abraham sigue viva. Su viaje nos recuerda que la fe no es la ausencia de dudas, sino la elección de confiar en Dios a pesar de ellas. Su vida es un recordatorio de que Dios tiene un propósito eterno para cada uno de nosotros, incluso si no podemos verlo en este momento. En nuestros momentos de espera, cuando las promesas de Dios parecen lejanas, podemos mirar a Abraham y recordar que el tiempo de Dios siempre es perfecto. La historia de Abraham no es solo una lección del pasado. Es una invitación para que examinemos nuestra propia fe. Estamos confiando en Dios, incluso cuando su plan parece confuso o lejano. No te olvides de seguirme para ver mi próximo vídeo que te sorprenderá.